Buenas noches. Empezamos hoy, esta noche. Me decís primeramente si me escucháis, porque anteriormente iba a entrar en la charla y parecía ser que el chat pues a vosotros no os había entrado. Veíais la pantalla, creo, y lo que era el chat no, y por eso me he retrasado un poquito porque he tenido que cerrar y volver a abrir para que pudierais entrar en el chat. Bueno, ya somos bastantes, aún tiene que entrar algún grupo de gente, pero como siempre empezaremos porque la charla ya sabéis que son largas y las de Josep María pues con los test también se hacen largas, pasa el tiempo muy rápido y casi se nos dan las 11 de la noche, ya sabéis. Esta noche ya veis que es la conciencia cuántica, esta palabrita que se ha puesto de moda, ¿no? Todo el mundo seguro que habéis escuchado la palabra cuántica, ya somos seres cuánticos, física cuántica, ahora también conciencia cuántica. ¿Cuántas cosas más serán cuánticas? Esta mañana estaba leyendo un artículo y los ordenadores en breve los tendremos cuánticos. Hoy Josep María pues, nos explicará un poquito de lo que la cuántica nos puede ofrecer a nuestra conciencia. ¿Qué podemos utilizar de esta palabra que parece como mágica, que parece poderosa? ¿Qué podemos utilizar para nuestra conciencia? Bienvenidos, no os nombraré a todos porque ya sois bastantes, pero después, como iréis contestando por aquí, Josep María quizás a la hora de terminar ya os nombrará, pero bienvenidos también a la gente que sé que estáis por aquí nuevas. Por ejemplo, veo que está Saturnino aquí arriba. No sé si Caridad, quizás también es de la gente que no ha entrado, quizás son las primeras veces, y no sé si hay alguien más por aquí pues que sea la primera vez. Bienvenido con todo el grupo en los que estamos y espero pues que compartamos muchos lunes y cursos de Connexions Vitals. Cuando quieras, Josep María. Buenas noches a todos. Encantado de que estéis aquí de nuevo y de que podamos compartir este ratito, en este caso, para hablar de conciencia cuántica. Digamos que alguno de vosotros, como Satur, que está por aquí, me parece, o en Madrid, os dije que tendríamos una charla de geometría sagrada. Y es cierto, pero en realidad es la semana próxima porque es como una saga. Hoy tenemos conciencia cuántica, después la mente holográfica y después geometría sagrada. Es para ir introduciendo todos estos términos dentro de unas posibilidades también cuánticas para nuestra conciencia, ¿no? Diríamos que en principio hoy tenemos un trabajo intenso para encontrar un camino que sea realmente, no sea útil. Bien. Estoy siempre en la idea de la utilidad, posiblemente porque no soy científico. Me encanta la ciencia. Los que me conocéis alguna y habéis estado en mis cursos, sabéis que me he interesado por ella. Pero claro, lo más importante no es lo cotidiano. Porque si yo me quedo en un laboratorio estudiando cómo funciona el paramedio, pues bueno, me parece muy bien. Después os hablaré un poco de estos elementos unicelulares que tienen, curiosamente y sin cerebro, inteligencia, por algo será. Pero lo cierto es que el paramecio es una historia para avalarla. Pero lo que interesa es cómo nosotros podemos utilizar en nuestra vida habitual lo que es la conciencia, o sea, la conciencia cuántica, la física cuántica aplicada dentro de nosotros. Bien, desde muy antiguo el hombre ha buscado esta conexión, esta rama, esta introducción con lo que pudiera ser la realidad total. En el fondo, todos vivimos una realidad, pero esta realidad es muy virtual y muy propia. Pero seguro que existe, y de hecho existe, una conexión con una realidad que de alguna forma junta todas las realidades. Como si nosotros somos como una parte de un grandioso ordenador universal que contiene dentro de nosotros
como un pequeño chip, pero este pequeño chip, curiosamente, a la vez tiene toda la realidad. Y, bueno, esto parece un poco un cuento, ¿no? Pero es cierto que dentro de nosotros está toda la realidad que está fuera, pero la podemos conectar, esta realidad enorme, y nuestra realidad realmente es nuestra realidad, o es una irrealidad que nosotros creemos real. Bueno, estamos hablando como hablaría en este momento con Cohen, como nos hablaría un maestro zen. Cuando hablamos de realidad tenemos de hablar de la conciencia, a través de los pensamientos. Pero, ¿y el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Esto es una pregunta que podríamos lanzar al espacio. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es algo que, de alguna manera, se puede interpretar linealmente como un acúmulo de células que son asimétricas entre sí mismas, o sea, que no generan simetría, porque en el resto del organismo las células acostumbran a ser mucho más simétricas. Las neuronas en sí no lo son. Para establecer simetría entre ellas, o sea, elementos que conjuguen, es necesario hacer 1.000.000 de empalmes, 1.000.000 de estructuraciones. Ramón y Cajal fue quien, de alguna forma, descubrió la sinapsis, o sea, la capacidad de conectarse electromagnéticamente estas células, estas neuronas, unas con otras, a partir de los axones y de las dendritas, que son las ramificaciones que tienen pues estas células. Estas ramificaciones nerviosas, estas ramificaciones, de alguna manera establecen el sistema eléctrico de todo nuestro organismo. Bien, esto sería lo lineal. El cerebro, pues, es un grupo de conjunción de ondas que transmiten información entre neurona y neurona, y esto permite nuestros movimientos, aparentemente. Porque, obviamente, todo este enjambre incoherente de estructura cerebral tiene de tener una coherencia en otra parte. Todo lo incoherente, lo que es yin, tiene en su parte interior algo yang. Esta es la ley del Tao. Y todo lo muy yang exteriormente tiene un yin importante interior. Por lo tanto, ¿dónde está la coherencia real del cerebro? ¿Dónde aparece esta coherencia global? Y esto nos ha conducido durante muchas décadas, sobre todo en el siglo pasado, ha sido un siglo de experimentación en los laboratorios, de búsqueda de la conciencia dentro del cerebro. Y lógicamente, esta conciencia dentro del cerebro no se ha encontrado, porque el cerebro no tiene la respuesta. Esto es lo que pasa, que nuestro cerebro no tiene esta respuesta, porque entre otras cosas, la conciencia no está en el cerebro. La conciencia es mucho más global que todo esto. Y por lo tanto, todos los estudios de laboratorio nos han conducido a esto, a un callejón sin salida. Excepto cuando un grupo de científicos, de físicos y de neurobiólogos, con una mente abierta, una mente atrevida, una mente con ganas de encontrar cosas, no de demostrar cosas, fueron capaces y han sido capaces de escalonar, de alguna manera, una teoría sostenible de lo que puede ser la conciencia. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, si os parece bien. En principio, hablaremos de 4 científicos fundamentalmente. Hameroff, meditación trascendental, fundamentalmente. En este caso, yo soy un afortunado, porque desde los años 70, de principios de los años 70, finales de los años 60, en el 69, para ser más exacto, he tenido la fortuna y la suerte de hacer meditación trascendental. Por lo tanto, he tenido la capacidad de
proyectar mi mente hacia puntos concretos de pérdida de la realidad y entrada en la conciencia. Von Hameroff nos hablará y nos ha estado hablando de esta capacidad de poderlo hacer a partir de la MT, pero hay otros caminos también en los que se pierde esta capacidad. Yo le diría perder la cordura. O sea, perder la cordura es perder el cinturón que nos aprieta y nos deja exactamente en nuestra realidad. Como dice la Cábala, y esto lo dice ya cuando la observamos en las letras hebreas, dice, el ser humano tiene la posibilidad de convivir con dos realidades. Una que es la realidad de los conflictos y de las tensiones. Esto es la realidad del día a día. La realidad de la tensión. La tensión es, tengo de llegar aquí, tengo de llegar acá. Ahora, antes de empezar, por ejemplo, nosotros teníamos una cierta tensión, que Montse la lleva muy bien. ¿Por qué? Pues porque no se conectaba la capacidad de grabar la charla de hoy, como si fuera importante esta charla. Todo es importante y no lo es. Pero quiere decir que sí, que nos ha conectado con el código de tensiones. Este código de tensiones nos lleva al mundo habitual, el mundo del conflicto. Este mundo del conflicto se rige de una forma taxativa por las leyes de Newton. O sea, la manzana cae y te cae en la cabeza. Punto, se acabó. No se entiende ninguna otra fisura que no sea una percepción, a toda causa hay un efecto. Punto. Bien, y este efecto siempre es el mismo. Mantenemos una memoria de este efecto y hacemos unas leyes. Y nos basamos en estas leyes para observar nuestra vida. Y entonces siempre vivimos con las mismas leyes. Tenemos de comer por la mañana, desayunar por la mañana, porque si no, al mediodía tendremos hambre. Después tenemos de comer al mediodía, porque si no, a media tarde tendremos hambre. No porque tengamos hambre, sino para no tener hambre. Divertido, ¿verdad? Esto simplemente es la realidad newtoniana. Todo igual, todo perfecto. Por la mañana nos levantamos a las 9, hay que trabajar de 9 o hay que estudiar de 9 a 1 del mediodía, a las 5 de la tarde, volveremos por la noche, entonces veremos un partido de fútbol en la tele o iremos a una función de teatro que empezará a tal hora, tanto si te gusta como si no, como si estás bien, como si estás mal, tienes de estar en aquella obra, porque si no te lo pierdes. Terrible, si tú has perdido, si es algo terrible, has perdido algo. Tu mundo va por los suelos. Entonces, bueno, da risa, ¿verdad? Esta es la vida del hombre. La vida establecida entre parámetros que no son variables. Ahora, cuando decimos que el tiempo no existe, cuando decimos que el espacio tampoco, entonces estamos locos. Entonces resulta que dentro de nuestra habitación podemos estar, aquí que estamos en Barcelona, podemos aparecer en la Patagonia, podemos estar en la Patagonia, o podemos estar en otra parte del planeta. Yo cuando mis hijas pequeñas eran pequeñas, Sara y Miriam, y en muchos cursos hacíamos un trabajo que ya utilizábamos un poco todo lo que conocíamos de integración a partir de los campos de la mente, hacíamos unas visualizaciones que llamamos conscientes, después de una buena relajación, y viajábamos por el espacio. Nos íbamos a Saturno, a Urano, viajábamos por el fondo de los océanos, y cuando queríamos, cogíamos un elemento mítico, que era la Mary Poppins, con su paraguas, el paraguas se abría, y nosotros nos poníamos en la cuerda del paraguas, y entonces viajábamos por todo Barcelona, o por todo, en aquella época estábamos en las montañas, pues nos íbamos, bueno, hacíamos unos viajes impresionantes, y no nos movíamos de casa. Bien, algunas veces quise hacer, realmente constatar si aquello era posible, o era simplemente una imaginación de un loco, y lo cierto es que conseguimos, sobre todo en los viajes más concretos, pues observar en el mismo instante que sucedía, pues cosas que pasaban en la plaza de pueblos cercanos al lugar donde nosotros estábamos.
y veíamos cómo paseaban las personas, cómo... ¿Qué es esto? ¿Una alucinación de un loco? O bien, ¿qué estaba pasando cuando nosotros no estábamos pendientes del consciente? ¿Qué estaba pasando? Lo único que hay que hacer es perder la atención en el consciente. El cerebro posee un lenguaje propio, imágenes, sonidos y sensaciones. Y cuando hablamos de esta línea, de que os he dicho yo, esta línea de seguir siempre lo mismo, esta línea del conflicto, de la tensión, del código de tensiones, nuestro cerebro tiene como puntos de alerta que permanentemente nos están diciendo pip, 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 esto no, esto tampoco, esto por aquí, ahora este te ha mirado mal, ahora este te ha dado una patada en el culo, ahora estoy yo, entonces me tengo que defender. Esto es lo primero, me tengo que defender. Entonces el cerebro establece una serie de estructuras de defensa. Y estas estructuras de defensa pasan por la irritación, la tensión, la ansiedad, la angustia. Todo esto va a generar códigos de tensión que de alguna manera van a alterar totalmente nuestra estructura física. Hoy estaba leyendo en La Vanguardia de Barcelona, en La Contra, que es para lo único que vale leer los periódicos, hay que buscar La Contra, a ver qué dicen. Porque lo demás está dentro del código estricto de las tensiones. Porque el otro camino que nos dice la Cábala, todavía no os lo he dicho, y es el que vamos a trabajar hoy. Pues hoy estaba hablando, no me acuerdo el nombre del científico, que estaba hablando, que estaba en una entrevista en La Vanguardia. Es interesante. Nos estaba hablando fundamentalmente del ordenador cuántico que corresponde a nuestra mente. Y que realmente, a partir de ciertos estímulos que tú te das, otra persona que está muy lejos puede recibirlos. Hace tiempo que yo estoy haciendo el experimento y que nos está dando bastantes buenos resultados. A veces funciona y otras veces no. Quiere decir que funciona cuando nuestro campo de tensiones se va del campo de tensiones y pasa a la otra fase. Hay otra fase que explicaría perfectamente la física cuántica, que es la que nos dice Amerov. Pero tenemos también otros científicos, como Laszlo, que nos ayudan muchísimo en este conocimiento. Y este conocimiento es el conocimiento de la sabiduría y de la luz. Tenemos este segundo campo, que es en el cual quisiera que vosotros, junto conmigo y con todos, entráramos. Bien, estábamos hablando, pues, de que sí he hecho experimentos de luz, encender luces a distancia, y esto se puede hacer. Necesitas luces de alta sensibilidad, pero hoy día las tenemos. No son las luces habituales, pero podemos utilizar, en este momento tenemos los LEDs. Las luces de LED en determinados puntos pueden funcionar. Obviamente tienen de estar enchufadas a la corriente, porque alguien también está haciendo estas pruebas. Dice, no, es que tenemos todo desenchufado. Claro, si está desenchufado, el LED no va a funcionar. Tiene que estar conectado a la corriente. Pero si está conectado a la corriente, porque tienes un acumulador, tú a distancia puedes encender luces. ¿Pero cuándo? Cuando no sabes que las enciendes. ¡Cojonudo! Ahí es donde radica el kit, que en el mismo momento en que tú pierdes la conciencia del consciente es cuando todo cambia. Cuando realmente se puede conseguir que la intención, que es un canal organizativo de todo lo que es el campo cuántico, la intención es la que de alguna manera puede viajar. Pero para eso, tienes de eliminar el consciente. Y solo lo eliminas cuando duermes, o cuando meditas, o cuando bailas, cuando haces el amor profundamente, o cuando disfrutas intensamente de algo. Entonces, por un instante, que tampoco existe, el instante existe en el momento que yo pienso que existe un instante,
En el momento que este instante no existe, entonces es cuando se produce el milagro. Bien, qué difícil, ¿no? Lo que digo, ¿es difícil, es fácil? No, no es difícil ni es fácil, es diferente. No estáis acostumbrados a ese tipo no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Nuestro lenguaje es un lenguaje que se basa fundamentalmente en la demostración. Pero el rigor no está desmentido. El rigor se puede ver en los resultados, pero jamás antes que estos resultados. Hay que investigar para resolver. Y entonces, pues yo os pido que si queréis, investiguéis. Y para investigar tenemos de ser arriesgados. Bueno, las investigaciones que conocemos a nivel científico nos hablan de una comunicación a nivel cuántico del ADN que rompe las barreras de espacio y tiempo y confirma la visión holística de un ser interrelacionado con todo y con todos. Bien, esta es la otra. Digamos que os he hablado de dos caminos. Hay un camino que es el camino newtoniano, desde el punto de vista de la física. El camino del conflicto es el camino del código de tensiones. El camino que nos conduce a estar enojados. A esto ya nos acostumbran. Hoy día lo tenemos, es muy fácil de estar enojado. Simplemente observemos la calle, observemos la forma. Una humanidad que ha vivido en este campo genera la crispación. Por lo tanto, estamos en un mundo crispado, porque nos hemos canalizado en este mundo de crispación. Cuando estamos protestando, no estamos nada más que entrando dentro de este mundo. Por lo tanto, yo mismo, pero nos tenemos de dar también permiso de entrar en este mundo. De lo contrario, el aislamiento nos lleva también a una desconexión de la conciencia. Si estamos aquí es por algo, siempre es así. Estamos aquí porque no hemos roto las anclas de este mundo que os estoy diciendo, que es el mundo que finalmente el resultado es la crispación. El código de tensiones de crispación. Esto nos mantiene en una malla, en una red. Imagínenos que tenemos un árbol. Este árbol puede ser un abeto. Bien, en este abeto hay diferentes líneas, o sea, diferentes estados de ramas. Las que están más abajo, muy densas, mucho más densas, ondas mucho más largas. Vemos que la onda es larguísima. Después las ondas van siendo cada vez más cortas, más pequeñas, pero de igual intensidad. Es muy importante observar la piña, por ejemplo, cómo va de abajo hacia arriba. Y cómo va un árbol. Sí, cómo va este abeto. El abeto es un proceso de reacción impresionante para poder hablar de las diferencias. Y es interesante darnos cuenta cómo en las partes de abajo, desde luego, cuando observamos una piña, esta la observamos aquí, sí, eso es, podemos ver que la parte de arriba tiene realmente unas, ¿cómo se llama? Las partes estas, las horquillitas estas, que ahora tienen un nombre, pero no lo estoy recordando porque mi memoria no es cuántica. Pero la realidad es que las que están arriba están súper densas, súper condensadas, pero la información es infinitamente mayor que las que están abajo. Esto sucede también si vemos las ramas del mismo abeto, exactamente. Por lo tanto, ¿por qué? Siempre me he preguntado, ¿por qué por Navidad ponemos un abeto? Ya sé que es una línea que se utilizaba en Alemania, que fue Lutero el primero que lo hizo. Es cierto, ya lo sabemos, esto es la historia. Pero ¿por qué existía esta tradición? ¿Qué nos quería decir esto en la Navidad? ¿La Navidad qué quiere decir? El punto de integración del cielo con la tierra. Por lo tanto, el punto de conciencia. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Según la idea cristiana, para darle conciencia.
Por lo tanto, si vino en conciencia, la línea del abeto en Navidades tiene también este símbolo. ¿Y por qué ponemos una estrella arriba del árbol de Navidad? Pues para llegar a las estrellas, para llegar a la capacidad de encontrarnos con el campo absoluto. O sea, el segundo camino. Venimos a este mundo a trasladarnos al segundo camino. Venimos con el camino de la crispación y del código de tensiones y tenemos de pasar al mundo de la sabiduría y de la luz. Nosotros somos seres de luz y como tales nos intercambiamos entre nosotros información, capacidad, potencialidad y por lo tanto establecemos nubes, engramas o llamarle también canales o redes. Hameroff, bueno, esto explica que el efecto básico de los grupos, Rogers hablaba siempre, el psicólogo, de la vida afectiva de los grupos, como los grupos, cuando hablan en síntesis desde la emoción, establecen redes, y estas redes generan y transforman situaciones. Y esto está explicado perfectamente en la psicología de Rogers. Pues el efecto multiplicador de la intención interfiere en la red. Cuando hay una buena intención, toda esta intención de muchas personas o de un grupo importante de personas interfiere en la totalidad, levanta la posibilidad de la onda del resto de la comunidad de la cual formamos parte. Bueno, cuando hablo de todo esto, tendríamos de definir que la intención es el canal que tenemos para subir las escaleras hacia la sabiduría y hacia la luz. Bien, tenemos puntos importantes. Hay una glándula que es la glándula pineal. De esta hablaremos más la próxima semana, cuando hablemos de la mente holográfica, porque será muy interesante darnos cuenta de cómo todo lo que está arriba está abajo y todo se manifiesta en síntesis como un holograma. Un holograma, la pequeña parte de un holograma, es la luz del holograma, una pequeña parte de la misma se manifiesta igual en todas partes, o sea, me refiero, representa la totalidad siempre. Bueno, la semana que viene esto lo veremos y sobre todo estudiaremos la teoría de Priman, que es quien ha estudiado en profundidad todo el tema de los hologramas en la conciencia, pero también, naturalmente, de otros científicos. Pero hoy nos vamos a fundamentar básicamente en las teorías de Haveloff y de Laszlo, porque ellos son, de alguna manera, y de Penrose. Penrose es el que le dio geometría, el experto en geometría, el que encuentra la capacidad de combinar una cuestión con la otra. ¿Cómo subir la conciencia? Porque, claro, aquí podemos hablar horas de matemáticas, de física, pero no nos primero, es muy complicado entenderlo, y segundo, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Entonces, lo importante es subir al ascensor. No podemos salir de nuestra realidad es la realidad que tenemos, pero sí que podemos cambiarla. ¿Estáis dispuestos a cambiar vuestra realidad? ¿Estáis dispuestos a hacerlo? Los que hoy habéis conectado, decídmelo. ¿Sí? ¿No? Uy, por aquí. Sí. Bien, para eso necesitaremos algo interesante. Primero, voluntad. Sin voluntad, la voluntad es algo que está aterrizado todavía, que está en el código de tensiones. La voluntad es la que nos conduce a hacer determinadas cosas, unas u otras, buenas o malas, pero buenas para la salud o malas. Pero es que el bueno y el malo tampoco existen, simplemente están ahí. Entonces la voluntad nos puede conducir a tener una disciplina. Mirad, sin disciplina
es imposible domar a la bestia. Os lo digo. ¿La bestia qué es? El cuerpo. Nuestro cuerpo no está en unas condiciones, nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesita de conexión con estas dos cosas, voluntad y disciplina. Con la voluntad y la disciplina nuestro cerebro se aburre y al final se rinde. ¿Qué os parece? Esta idea no es mía, es de Maharishi Yogi. Se necesita voluntad y disciplina. En la época que yo empecé a hacer meditación trascendental, pensé que esto es la mili. Tengo de reconocer que estaba, y durante un periodo de tiempo, estuve realmente bastante rebelde a esta idea. Pero entendí que sin voluntad era imposible. Aparte, yo hacía atletismo y sabía perfectamente que para tener logros se necesitaba voluntad. Una gran voluntad. Y también estudiaba. Estudiaba en la universidad y sabía que si no estudiaba y no ponía voluntad y no podía orden en este punto, tampoco aprobaba. Por lo tanto, pero después os explicaré cosas. Porque hay un momento en el cual, cuando ya se ha rendido la mente, entonces ya no se necesita ni la disciplina ni la voluntad. Pero es un punto. Y para eso tenemos de conseguir que la mente se rinda. Esto es lo primero. Bien, tenemos de empezar a entender que todo lo que existe se mueve. Todo se mueve, todo vibra. La materia, la luz, el sonido, no son nada más que componentes de velocidades diferentes de esta vibración. O sea, partes de las ramas del árbol. Por lo tanto, lo que tenemos de entender es que el árbol mantiene las ramas gracias a que tiene un tronco. Este tronco es el que le da el soporte a las ramas y no a la inversa. Si nosotros cortamos las ramas del árbol, esta rama ya no rejuvenece más, ya no tiene más poder, ya pierde su poder, ya no puede continuar escalando. Solamente puede escalar si está en el palo del pajar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero este palo cada vez es más liviano. La rama se mantiene al final casi sin ninguna sujeción. Y eso es lo que nos tendría de enseñar. Es la manera de poder conectarnos con las diferentes mallas que representan las diferentes dimensiones del tiempo, del espacio. En principio habrá el tiempo del espacio, después estos se van a livianizar, después se van a reducir, después van a quedar en una base insignificante y al final la estrella desaparecerán. Y a estos resultados nos va a llevar con voluntad y disciplina la meditación. Tenéis de entenderlo porque esto es así. Entonces tendremos esta capacidad de entrar en lo que llamamos el silencio. Bien, aquí yo pongo un poco la teoría de Ervin Laszlo. Yo os recomiendo algunos libros interesantes que si queréis podéis comprar, más que nada para satisfacer nuestra necesidad intelectual de tener respuestas. Lo digo a los que de alguna manera estéis interesados en más respuestas. A los que no importa, meditad. Y no os preocupéis de nada, ya pasarán cosas. Los que no, y que necesiten un poco más de lustre, pues pueden entrar dentro de todo lo que es la obra de Ervin Laszlo. Y también otros libros como el Blanco Vedral, por ejemplo,
la descodificación cuántica, muy interesante. Y después, pues, libros de neurofísicos, por ejemplo, como Amit Goswami, que lo tenéis aquí. Este libro se llama Dios no ha muerto. Es un libro interesantísimo. Podéis entrar también, como no, en el libro ideal, en este campo, que es El campo, de Elaine McGrath. Este es un libro también muy interesante. Bien, os podemos dar estos libros y otros más, pero pensad que esto es el lustre intelectual. Y es así, pero nos sirve. Ervin Laszlo nos introduce en la teoría de los campos akáshicos. Los campos akáshicos, según Laszlo, es que el que ve al cerebro, primero observa el cerebro y después observa las diferentes fases de este cerebro. Entonces lo entiende como un software, como un hardware de un ordenador, como la estructura de un ordenador. Pero atención, dentro de este hardware hay, o sea, de esta estructura, hay un software, o sea, que decir una cantidad enorme de programas. Y estos programas dependen de la escala. Y cuando hablas de la escala, ¿qué quiere decir? Depende de la capacidad de interpretarlos. Y esto es lo que nos dice Laszlo. Que esto sucede cuando tienes un Mac, como tenemos aquí. Tienes de tener la capacidad de interpretarlo. Porque si no tienes esta capacidad de interpretarlo, lo único que ves es que tiene una pantalla maravillosa. Pero después puedes poner 1.000.000 de programas y tienes de interpretar perfectamente estos programas. Y para eso tienes de tener conciencia maquiana. La conciencia del Mac. O sea, llegará un momento que tú te moverás pum, pum, con los dedos. Los niños actuales, los chicos jóvenes, tienen este chip de nacimiento. ¿Quién se lo ha puesto? No lo sé. Yo no, desde luego, porque yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo es que nuestras generaciones actuales, las nuevas generaciones, tienen el chip puesto si sus padres no se lo han enseñado? Ahora ya nos podemos reír. Técnica de la risa. Ellos lo hacen, nosotros miramos y decimos, de locos. Bien, esto es una conciencia, pero también cuando llevamos el coche, esto ya es típico de nuestra generación, seguramente nuestros nietos ya no viajarán en coche, viajarán con la mente, y por lo tanto ya no tendrán que pagar seguros ni cosas por el estilo, lo cual ya hará o conseguiremos que algunos protesten de una forma muy especial, nos bombardeen un poco más con chemtrails y otras cosas para que estemos bien tontos y imbecilizados y nos pongan en unas cuantas luchas y cosas por el estilo para intentar evitar en no perder los seguros. Bien, bueno, bromas aparte, Laszlo nos habla de los campos acásticos y por lo tanto nos habla de esta capacidad de interpretación. ¿Por qué nosotros llevamos de una forma absolutamente aconsciente, yo no digo inconsciente, sino aconsciente nuestro coche? ¿Por qué cuando estamos dentro de nuestro coche no pensamos en que estamos conduciendo y conducimos? ¿Por qué cuando estamos dentro de nuestro coche podemos escuchar la radio, hablar por teléfono y además con el que tenemos al lado? ¿Os lo habéis preguntado? Y lo hacemos. Y llegamos al lugar, generalmente, hay veces que no. Es que entonces hemos hablado demasiado y nos la hemos pegado. Pero, ¿realmente? ¿Cómo es que podemos llegar? Pensémoslo. Hay algo que nos une a algo diferente, absolutamente desconocido por el consciente, pero que es una maravilla impresionante. Nuestro cerebro no es nada más que un decodificador de resonancias cuánticas. Y puede, en principio, capturar la información de cualquier cosa y de todo lo que se crea. Porque mirad, las ondas, nosotros tenemos ondas, interfieren con objetos, con todo lo que existe en nuestra dimensión, en nuestra parte del abeto. Todo lo que existe tiene información. Y nosotros cuando lo vemos, lo observamos con nuestros sentidos, conectamos con frecuencias, con la información que tienen estos objetos. Sabemos que una lámpara sirve ¿para qué? Para
para la luz. Pero un señor que no la haya visto nunca, una lámpara, la va a utilizar para 1000 cosas, menos para encender luz. Todo es así, todo depende de la memoria que aquello por lo cual fue creado. Por lo tanto, atención a este punto. Laszlo habla de los campos akáshicos y por lo tanto de estas informaciones. También con esto podemos conectar visualmente con nuestro pasado, podemos viajar por nuestro futuro y podemos de alguna forma interactuar incluso con la materia sin estar al lado de ella. Bueno, esto parece una fábula, pero bien, vamos a cambiar la página y vamos a entrar dentro de otra órbita. Y es para que vosotros trabajéis. Bien, ahora por favor, como siempre hacemos, es el momento de empezar nuestro test. Ya sé que estáis dispuestos a meditar, pero hay diferentes sistemas de dejar la mente o de dejar el consciente, de controlar el cerebro y entrar dentro de otra dimensión. Por lo tanto, según el estado en que estáis ahora, o según lo que queráis conseguir en vuestra vida, puede ser importante establecer una disciplina. Aunque todas las disciplinas nos van a conducir, y la voluntad nos van a conducir al mismo lugar, nos rendiremos si las continuamos. Cuando nos rendimos, se acabó. Cuando puede ser que en el estado actual necesitéis más un tipo meditativo que otro. Por lo tanto, pensad en algo de vuestra vida que queráis resolver o pensad simplemente en vuestro estado. Y entonces elegid, por favor, uno de estos 4 paisajes. El C, el B, el A, el E y el D. Son paisajes todos muy sugestivos. Cuando los tengáis elegidos, los decís y por favor los nombráis. El A, el B, el C, el E. Muy bien. Ponedlos por favor. El A, el B, el E, el C o el D. ¿Ya los tenéis? Bueno, mantened esta historia porque realmente nos va a dar muy buenos resultados. Seguimos. Muy bien. Digamos que Haferov ha sido el que de alguna manera nos ha ayudado muchísimo actualmente en la investigación. De tiempo atrás, bebo un poco de agua porque resulta que el agua es la conductora de la conciencia, no os lo perdáis. Como veis, en el fondo, no sé si se ve, pero en el fondo de este vaso tengo una estructura que es la flor de la vida, como base resonante, para de alguna manera decirle al agua lo que yo pretendo. Haferov lo que hace es lo siguiente, aparte de investigaciones que continúa con científicos de la categoría de Roger Penrose y de otros, empieza a establecer una teoría bastante sostenible. ¿En qué se basa? Bueno, estas personas investigan la célula. Investigan células unicelulares, organismos unicelulares que no tienen cerebro. El paramecio, que es lo que decía. El paramecio, que es el que hemos hablado primero. El paramecio es un organismo unicelular. No tiene cerebro, pero en cambio sí tiene conciencia. Hasta tal punto de que en el medio donde vive, son medios líquidos, curiosamente el agua, y dentro de él está formado por agua, pues él neutraliza los obstáculos.
evita los posibles depredadores. No os lo perdáis. Busca su supervivencia. Y además no solamente busca su supervivencia, sino que esta supervivencia la escoge. El alimento lo escoge. Busca pareja y se reproduce. ¿Qué os parece? Hace el amor. Fantástico, de verdad. Y no tiene cerebro, qué suerte. Fijaros, si esto lo hace el paramecio, ¿cómo no van a hacer todos los trillones de células que tenemos dentro de nuestro organismo? O sea, la conciencia no es del cerebro. La conciencia es una unión con toda la totalidad de todas las conciencias que forman parte de nuestro organismo. Ahí está el tema. Entonces, vamos a estudiar las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales nos marcan puntos de coherencia e incoherencia. Vamos a ver, cuando nosotros meditamos, el proceso de la meditación hay que estudiarlo en profundidad. Hasta hace muy poco, los científicos pensaban, y también los expertos, es curioso que quien más nos enseña sobre las ondas cerebrales, en realidad no era ni científico, para nada. Silva, el método Silva, es tan conocido. Pues Silva, señores, había sido un representante de productos alimenticios que más tarde tuvo una empresa que se dedicaba a la venta, a ventas múltiples, fue representante de comercio y es el que montó el método Silva. No tenía nada que ver con un laboratorio ni con un científico. Era un hombre práctico. Siempre es el que descubre, el que hace a través de la analogía, hace un juego con las ondas cerebrales, las 4 que en aquella época se conocían, gracias al electroencefalograma de Edward Berger. Bien, este sí, era un científico, pero bien, las ideas eran de él. Entonces, bien, él descubre que existen 4 tipos de onda. Ondas beta, ondas alfa, ondas zeta, ondas delta. Estas ya existen, son las que se observan en el cerebro. Pero él le da el valor a cada una de ellas. Por ejemplo, ondas beta. Cuando una persona está en ondas beta, está en esta realidad que os decía antes. Es el estado de la crispación, del enfado, en algunos casos, el estado de la angustia, de la ansiedad, de la vida, de la rutina, de lo de siempre. Bien, él se da cuenta que en algunos casos, durante el mantenimiento de las ondas beta, aparecen otras ondas en el cerebro. Cuando uno respira en profundidad, cuando uno por un momento se olvida de su rutina, cuando uno sale de su tensión, entonces entra dentro de lo que llama ondas alfa. Y naturalmente les da unos grados. Estos grados, pues las ondas beta están más o menos hasta 22, 24 ciclos por segundo. Las ondas alfa pues están aproximadamente en 14, 18 ciclos por segundo. Bueno, entonces esto se establece por ciclos. Entonces, bueno, vemos, ya lo podemos ver aquí, el orden de coherencia. Las ondas beta, tremendamente incoherentes, muy rápidas e incoherentes. Las ondas alfa, mucho más coherentes, mucho más coherentes. Eso quiere decir que en las ondas alfa uno puede tener un estado de mediunidad. O sea, quiere decir, está en medio, en un estado, porque meditación quiere decir estar en el medio, Por lo tanto, está en un estado de recepción no tenso. Quiere decir, la persona pierde, por ejemplo, pues los estudios en ondas alfa, sean estudios de idiomas sobre todo, han demostrado su efectividad. ¿Por qué? Porque la persona pierde la tensión, está absolutamente relajada. En el momento que está relajada, el sistema límbico se reduce y entonces aparece la capacidad de percepción, lo que decimos la iluminación de la sabiduría. Bien, la capacidad de captación. Digamos, el cerebro entonces abre otros campos para conectarse con ¿qué? Para conectarse con otra parte de la rama del árbol. Y recoge una parte de esta información. Después, obviamente, vuelve otra vez a lo de siempre. Las ondas zeta. Estas ya son más complejas.
En las ondas Z, nosotros ya perdemos una parte de la conciencia importante. Ya no estamos aquí. Simplemente estamos a veces con reacciones. Por ejemplo, ¿qué reacciones? Estás durmiendo, pero puedes hablar. Cuando empiezas a ser consciente de este proceso es cuando puedes estar despierto a la vez y durmiendo. Esto lo he experimentado yo mucho tiempo. Al consciente le das una información para que vaya contestando al que tienes delante y tú te duermes. Esto me sucedía a mí por necesidad, cuando tenía que hacer muchas consultas. Y curiosamente las mejores consultas que hacía es cuando estaba durmiendo. ¿Qué os parece? Pero si me dijiste tal cosa, si fue una maravilla, si yo pensaba, hostia, pero si yo no me acuerdo de nada. Y eso me ha pasado y me continúa pasando. Por lo tanto, cuidado las consultas que me venís a ver a las 4:30. Es la hora mía de... Pero también, seguramente os diré algunas cosas que no os diría en estado más consciente. Bueno, eso me pasa a mí. Pero esto no, yo no soy nada más que una persona que ha experimentado estos temas. A Julia dice que vendría a esa hora, entonces. A ver qué le digo. Sí. Claro. Bueno, son horarios que de alguna manera te dejan dentro de esta onda Z. Después, un estado mucho más profundo, las ondas delta. En las ondas Z estamos a 7, hemos bajado mucho, a 7 hercios, a 7 frecuencias por segundo. Las ondas delta ya estamos a 4 frecuencias por segundo. Pero fijaros que no son muy coherentes. Y es cuando nosotros dormimos profundamente. Cuando dormimos profundamente entramos en unas ondas muy largas, pero no muy coherentes. Fijaros bien. Lo cual explica que no entramos en una conciencia profunda, sino entramos en una zona de descanso, que es una cosa muy diferente. En realidad, estamos entrando en un estado de descanso muscular. Cuando realmente nosotros entramos en el sueño consciente, estamos en Z o en alfa, que es cuando tenemos sueños, cuando tenemos REM. Eso hay que entenderlo. Y Silva, que era un práctico estupendo, él entendió que bajar a dormir no representaba nada. Para hacer una inducción, que necesitabas un estado de conciencia. Cuando hacemos espinología, también estamos en un estado de conciencia. Si hacemos cualquier técnica de retrocesión a partir intentamos que la persona esté entre ondas alfa y ondas zeta, pero nunca a ondas delta, porque en el momento que entra en el sueño, se acabó. En las ondas zeta, cuando nos introducimos, son las ondas en las cuales entramos cuando estamos en hipnosis profunda. Pero cuidado, en el consciente no se recibe información de esta hipnosis. ¿Dónde va a parar esta información? Este es un misterio no aclarado, cuidado. Por esto a veces la hipnosis, que es importantísima en muchos aspectos, a veces puede dejar como una página por escribir. Bien, finalmente hay una onda coherente. Un poco más allá, entre 20 y 40 digamos, frecuencias por segundo, o hercios, aparece la alteración de las ondas beta. O sea, se produce, que es los casos de máximo enfado. Pero curiosamente, después de un máximo enfado puede venir, ¿qué? Puede venir un accidente cerebral e inmediatamente la persona entra en la conciencia cósmica. Pierde totalmente la capacidad de controlar. ¡Flash! Bien. No es necesario tener un accidente cerebral para llegar a la coherencia. Fijaros las ondas gamma, más de 40 hercios, entre 40 y 150 hercios. Observad cómo lo que hacen. Es increíble. Están en línea. Están con una coherencia absoluta, que es la que utilizan pues, los monjes tibetanos y también la que se utiliza en el Zen. Estos son estudios muy recientes. Tenemos de ir a estudios realizados por Hameroff, por ejemplo. Muy bien, pasaremos... porque aquí abajo tenéis una historia interesante que era la coherencia cardíaca. Bueno, aquí tenéis... Oye, atrás, ¿qué es?
Hmm. Sí, es que esto tiene mucho que ver con estados de frustración, estados de apreciación. Fijaros la diferencia de coherencia de las ondas. Es interesante esta charla para que veáis la diferencia. El campo aquel que os decía yo, de la frustración, de la tensión, fijaros lo que genera en el corazón. Y fijaros lo que genera la apreciación en los estados de coherencia del corazón. Es interesantísimo. ¿Y sabéis cuándo se producen los estados de coherencia en la historia cardíaca? A partir del amor desinteresado. Cuando uno se ofrece al amor, se ofrece a la capacidad de amar, aparece inmediatamente este proceso. Allí tenemos la coherencia inmediata. Muy bien. Y ahora sí que vamos a... Bien, allí tenéis un poco lo que llamamos las gamma o RAM alta. Fijaros, se asocian con una mayor actividad mental. Con vuestro permiso me saco el... Sobre todo si tengo de meditar. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque empezamos a tener un poco de calor. Bien, entonces, bueno, el gamma o RAM alta, que son los que de alguna manera se van a tener cuando nosotros hagamos o meditación trascendental o zen. Es muy importante saber que estamos ahí. Las beta de 14 a 40, estados de alerta, no es total. Las alfa indican una relajación profunda. El superaprendizaje puede darse aquí, aquello que os he explicado yo. Y entre alfa y zeta hay una serie de meditaciones, sobre todo las meditaciones que dejan una parte de la mente en blanco, que pudieran ser mántricas. Algunas de las recitaciones mántricas entran en estas zonas. Entran en estas zonas. Y finalmente las delta. Cuando hablamos de ondas delta, ¿podemos tener curación acelerada? Pues sí. Cuando dormimos, el sueño profundo entra en la reparación del cuerpo. La reparación del cuerpo. Y entonces, pues, es como cada noche nos vamos al taller de reparaciones. Y allí, pues, bueno, o al hangar del Fórmula 1, ¿no? Allí vamos los mecánicos, estos mecánicos psíquicos que están dentro de nuestro cuerpo, entran en una base de reparación para que al día siguiente el bólido que somos nosotros pues salga del hangar y continúe con sus neuronas. Bien, ¿vale? Muy bien, pasemos. Bueno, la teoría del campo unificado es bastante antigua y se debe fundamentalmente a dos profesores, Weinberg y Salomon, con la teoría unificada de la fuerza débil y electromagnética. Hay 4 tipos de fuerza que rigen nuestro universo, el universo de nuestra realidad. Una es la electricidad, la otra es el electromagnetismo, la otra es la fuerza nuclear débil y la otra la fuerza nuclear fuerte. Hay que entender que estos 4 pilares son los que generan la física que conocemos. Claro, si somos capaces de unificarlos, se produce inmediatamente otra física. Aparece otro proceso. Es la teoría de la gran unificación. Cuando estas 4, es para explicarlo de una forma que podamos entender todos. Cuando esto es como un equipo de fútbol. Imaginaros un equipo de fútbol, pues tiene la delantera, la media, la defensa y el portero. Bien. Si cada uno de ellos establecen entre todos una línea de coherencia, el portero en la portería, la defensa en la parte de la defensa, la media en la parte de la defensa, la delantera en la parte de la delantera. Bien, si los delanteros juegan solos y no se coordinan con los medios, el juego no funciona. Si los medios no se relacionan con los delanteros y no se relacionan con los defensas, no funciona. Si los defensas juegan solos, tampoco funciona. Y si el portero juega solo, tampoco. Se necesita integrarlos a todos. No sé si os dais cuenta. Esto sucede en cualquier deporte de equipo o también en cualquier empresa. Se trata de establecer una teoría de las cuerdas. O sea, existen
estructuras, la delantera es una estructura, la media es una malla estructural de gente que se mueve, la media es otra parte emocional, la defensa otra malla, y el portero otra parte de la malla. Entonces, entre ellas tienen de establecer contactos. Tic-tac, 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 tic-tac. Si estos contactos son simétricos, el fútbol es simétrico y se marca gol. Y si son asimétricos, entonces se deja de marcar gol y el equipo contrario recoge la pelota e intenta. La pelota es el electrón. Tic, 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 tic. Si el campo es una estructura correcta y la malla es correcta, pum, 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 se llega a la portería contraria. Si no, no. Si hacemos un pase excesivamente largo, bien, se puede hacer con la pelota, pero puede ser que será más fácilmente rechazado que si es coherente y va por un circuito. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. En realidad, esto es la teoría de las cuerdas aplicada a una cosa fácil que todo el mundo lo puede entender. La teoría de las cuerdas es la teoría de la coherencia de la energía en diferentes fases de interferencia. Bueno, no voy a entrar en las fases de interferencia porque es difícil de explicar, pero sí que os voy a decir que en estas fases hay curvas y la curva es la que establece la subida, la estructuración. Y estas curvas las vemos, naturalmente, ¿en qué? En las ondas cerebrales, en las ondas cardíacas. Cuando estas ondas son coherentes, entonces se produce la iluminación. Eso es todo. Esta es la teoría de las supercuerdas. Se puede explicar a partir de muchas cosas, Haseloff, que es quien nos la cuenta y nos la lleva para definir las diferentes spins de las partículas y, bueno, tiene un libro fantástico. Quien quiera más, le damos más. Adelante. Bueno, aquí hablaría yo de la teoría de Maharishi, del campo unificado. Esta teoría de Maharishi, yo encuentro a Maharishi en el año 69. Lo encuentro a sus profesores, a los que mandó en aquel momento a España, y que son los que a mí me instruyen en meditación trascendental. Siempre he agradecido muchísimo a aquellos maestros, para mí, el que me pudieran sacar de mi mundo racional para entrar en otro mundo absolutamente desconocido. Yo tenía una predisposición a todo esto, porque me encantaba todo lo que era un poco el mundo alternativo, pero estaba muy lejos de poder entender que meditando con una sola palabra, tiki, 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 y además no verbalizándola, sino interiorizándola, y pasando de todo lo que pasaba alrededor mío, pasando de todo. Al cabo de un tiempo, mi mente se rendía, si yo tenía voluntad y continuaba, e insistía. Y después me levantaba nuevo. Y no solamente esto. Si antes tenía una respuesta, necesitaba una respuesta para algo, cuando despertaba de aquel letargo, salía con el resultado. Increíble, ¿verdad? Bien, al principio pensé que era un cuento de hadas. Yo cuando llegué allí era muy joven. Debía tener 28 años, 29. Tenía una gran cantidad de tensión en mi vida. Vivía no sé cuántas cosas a la vez, no dormía por las noches y tenía unas tensiones impresionantes para mi edad y para lo que yo llevaba. Hasta el punto de que muchas veces decía, preferiría morirme para vivir así, prefiero no vivir, y se me ocurrían cosas increíbles, como tirarme por una ventana o cosas por el estilo. Vale. La meditación trascendental cambió mi vida. Como años más tarde, pocos más, lo cambió la macrobiótica, porque me dio también un conocimiento totalmente diferente de la alimentación. Me hizo entender la alimentación como otra cosa, que no fuera comer y defecar, o sea, había otro sentido. Pero lo cierto
es que la meditación trascendental cambió mi vida. Quien me introdujo ahí en esta necesidad de la meditación fue Josep Cuenca, un magnífico amigo mío, que hace tiempo que no veo, pero que siempre hemos estado muy relacionados y siempre en la misma dirección del pensamiento. Pues aquello fue una gran iluminación para mí. Yo recuerdo pues la época del Instituto Hispanoamericano y la época del CEP, Centro de Estudios Paracientíficos, como algo muy propio de mí y como un cambio muy importante en mi percepción de la vida. La técnica de Maharishi es muy simple, muy simple. Después de explicarnos todo lo que era una transformación interna, a partir de un encuentro con una conciencia desconocida, que era realmente la conciencia, abandonando la conciencia que pensábamos que era la conciencia, que éramos nosotros, a partir de abandonarnos aparecía la conciencia. Cuando le preguntamos qué es lo que deberíamos hacer para conseguir esto, dijo algo muy difícil. Sentarse en una silla, en buena posición, relajarse, cerrar los ojos, respirar profundamente 3 veces y recitar una palabra que yo os diré. Y claro, todo el mundo se quedó pues como aquel que dice, bueno, pero ¿qué dice este hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, definió clarísimamente la frecuencia de onda de esta palabra es importante. Entonces, esta frecuencia es un punto de contacto con el árbol, con el tronco del árbol. Simplemente conectamos, pum, 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 y el árbol tic, 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 nos va subiendo. Es como un ascensor, va subiendo, tic, 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 para llegar arriba. Perfecto. Con el tiempo, ya no, al principio yo no me lo creía. Al cabo de una semana de hacer meditación trascendental, yo ya no pensaba en suicidarme. Había resuelto el 50% de los conflictos de mi empresa. Y sobre todo me había resuelto a mí mismo. Empecé a hacer atletismo. Hice una serie de cosas que me cambiaron mi vida. Totalmente. Totalmente. Y al cabo de unos años hicieron que yo me transformara en un conferenciante, como estoy ahora, trabajando absolutamente todo lo alternativo, y también en un consultor naturista. Muy lejos entonces de mi carrera de Derecho, muy lejos de mis negocios en artes gráficas, muy lejos. Pues esta es un poco la teoría de... Aquí la tenemos, esta teoría. En realidad, ya os he hablado de las 4 fuerzas del universo de nuestra conciencia. El electromagnetismo, la interacción débil, la radioactividad fuerte y la gravedad, el elemento gravitatorio. Ahí las tenemos. Entre las 4 juntas, cuando las juntamos, encontramos el campo unificado. Ambas viven encima de este colchón, que es el campo unificado. La meditación trascendental tiene la capacidad de inducir rápidamente, de atravesar, de recoger estas 4 fuerzas, estas 4 barreras que evitan que podamos salir de nuestra cárcel, pues de alguna manera, de una forma rápida, vamos subiendo el ascensor, dejamos estas 4 barreras y nos quedamos en el campo unificado, en el campo de la conciencia trascendental. Bien, es muy interesante que veamos todo esto. Hace años busqué y estoy buscando y todavía busco un método y un sistema para que todo el mundo pueda utilizarlo. El método de Maharishi lo puede utilizar todo el mundo. Lo podemos complicar hasta la saciedad. Hay diferentes programas, diferentes formas, diferentes maneras, pero lo esencial es sentarte en una silla, relajado, distensionado, y por un momento apagar la luz, apagar todo lo que de alguna forma te pueda distraer, todo
durante 20 minutos, sin pensar que sean los 20 minutos. Te pones un despertador, si quieres. Y lo haces por la mañana y por la noche. Simplemente esto, ¡pum!, ya te sirve. Bien, hemos intentado inducir sistemas mucho más rápidos, incluso para entrar dentro del proceso de la intención. Uno de ellos vosotros los tenéis en Vital Frequencies. No ha sido nada más que buscar un poco de todo, un poco de la sabiduría de Maharishi, un poco la sabiduría de todo el campo holográfico, Priman sobre todo, o Berger, utilizar un poco la geometría sagrada, ¿para conseguir qué? Para conseguir proyectar intenciones, y intenciones sobre nosotros mismos, y utilizar sobre todo la radiónica, que algunos de vosotros pues ya habéis estado a cursos y conocéis. Utilizar todo esto conjuntamente nos lleva también a pasar por esta rama. ¿Utilizamos 3 minutos? Pues sí, 3 minutos, pero utilizamos la ayuda de frecuencias para conseguir entrar dentro de este proceso. Adelante. Y siempre con una sonrisa. La sonrisa es la base de todo. Si el campo unificado tiene una forma, tiene la forma de sonrisa, podéis creerme, es así. La conclusión, después de todo el trabajo que estamos diciendo, es la siguiente: que la inteligencia humana, la conciencia pura y el campo unificado, en realidad es uno y el mismo. O sea, en el momento que llegamos al estado de conciencia pura, llegamos al campo unificado. Las experiencias. Esto lo he explicado algunas veces. Por ejemplo, la de Maharishi. Por ejemplo, la de Hamelov, como así, me cuesta decir el nombre. Y la de Laszlo. Fundamentalmente, ¿qué hacen ellos? Bueno, estoy buscando un poco los datos, pero para no perder mucho tiempo, porque el tiempo es importante para todos, no me salen los datos. Estos quería buscar unos datos. Bueno, es igual, no te preocupes. Estos datos los tenía, son de Hamelov. Es sobre un trabajo que se hizo. Primero Maharishi hizo un trabajo en Chicago, pero estamos hablando de los años 70. En este trabajo en Chicago hace un experimento de acuerdo con el FBI, con la policía de Chicago, y con unos 2.000 aproximadamente, 2.000 meditadores expertos. Estos se reúnen durante un final de semana para hacer meditación trascendental con una intención previa. En la vida siempre tienes de marcar un punto de dirección de la nave. Y la intención previa era rebajar la criminalidad de una ciudad con muchos conflictos como es Chicago. Hicieron un experimento, el FBI pensó que, bueno, que era perder el tiempo, pero como a ellos no les costaba nada, pues lo hicieron. Curiosamente, aquel final de semana bajó la criminalidad un 30% en la ciudad. No se lo podían creer. Bien, hicieron toda la investigación, tal, y de alguna manera decidieron o dijeron de continuar haciendo este trabajo para reducir la criminalidad en otras áreas de Estados Unidos. Se dijo que el Congreso de los Estados Unidos analizaría este proyecto, que se haría un proyecto en general. Esto sucedió en el año 70. Hoy día nadie más ha vuelto a trabajar sobre el tema. Hamelov hace otra experiencia, creo que en Filadelfia, quería buscar los datos, pero es en Filadelfia, y entonces pues hace una experiencia en la cual también compromete al FBI, vuelve a comprometer al FBI, seguramente en Chicago ya le hubiesen dicho que no, porque entonces pues hace la misma experiencia y multiplica los resultados.
hasta el momento, nadie de la administración norteamericana me ha dicho ni piu. Nada. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Son experimentos que de alguna forma nos ayudan a comprender este campo unificado. Bien, el examen sobre la meditación. Bien, para meditar se utiliza el nivel alfa de la mente consciente. Pero atención, cuando nosotros pasamos a un nivel mucho más profundo, entramos en el área gamma. Cuando nosotros desaparecemos y cuando se resuelve todo, es que hemos llegado a entrar dentro de la coherencia de la alta frecuencia. Cuando entramos en la coherencia de la alta frecuencia, ¡las! Hay dos meditaciones que sirven para esto. Una de ellas la del Maharishi, la otra el Zen. Ambas las he practicado yo y en ambas he tenido resultados. Sí, señor. Ambas necesitan disciplina. La de Maharishi es una disciplina más blanda y la del Zen una disciplina mucho más dura. En el Zazen, tú te sientas en la banqueta de meditación mirando la pared con los ojos perdidos y en hombros relajados y te concentras en la respiración y en el sonido respiratorio. Y ahí estás tiempo y tiempo. Y por otro lado, lo importante es la inmovilidad. Conseguir que el cuerpo deje de protestar, entre otras cosas, la mente. Cuando consigues el rendirte a esto, entras en un estado de samadhi. Y ahora hablaremos de él. Sentarse, fijaros, en la meditación zen encontramos pues las formas de sentarse. Haciendo meditación trascendental, fácil, fijaros el sistema. Es muy importante en la MT, la palabra es una palabra que se tendría de escoger. Digamos que de alguna manera hay personas que os pueden dar este mantra. Pero lo más importante, si queréis vosotros, es que escoged una palabra mágica, el Om, el Aum. Por ejemplo, tenemos palabras que todo el mundo puede utilizar. El Om, por ejemplo, el Aum, el Ram, el Klim, todo esto lo encontramos en determinados libros. Pero si queréis, con el Am, el Om y el Aum, podéis practicar perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Practicad con esta palabra. Otra historia importante es meditar con tu propio nombre. Y hemos tenido experiencias muy interesantes. Claro, esto ya no tiene nada que ver con lo que dice Maharishi, porque yo pienso, y hemos trabajado, las frecuencias que tienen sónicas, de sonido, que tienen nuestro propio nombre. Si nuestro nombre es, sobre todo, un nombre simple, y nos gusta, nos puede ayudar también mucho en esta interiorización. Pero, atención a los mantras universales. Por ejemplo, si no tenéis un mantra de meditación trascendental, utilizad un mantra, digamos, universal. Otra cosa, el Zen es muy fácil de hacer y muy difícil. Simplemente es ponerte de cara a la pared en una posición seiza, que se llama, con la banqueta de meditación, colocado adecuadamente, y simplemente dejarte ir con la respiración, inspirando por la nariz y sacando el aire por la boca. Y estar atento al sonido de la respiración. Entrar en el estado de samadhi. Samadhi es una palabra sánscrita que representa mente liberada de cualquier pensamiento. Cuando nosotros ponemos los mantras o la respiración, los pensamientos, el cerebro se va a revelar, nos va a generar la de Dios. Aparecerán rabias, tensiones, angustias, ansiedades. Pero tú debes seguir. Hay una forma de hacer zen
que es la que yo he hecho muchísimo cuando realmente empecé a hacer atletismo y a hacer marcha y a hacer gran fondo, es lo que llamamos el zen del correr o la MT del correr. Es ponerte el mantra y recitarlo. Pam, 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 pam. Al final desaparece el cansancio, desaparece todo. El cuerpo es automático y tu mente se libera. Ya no sientes cansancio y realmente estás en estados realmente increíbles. Se pueden conseguir cosas increíbles. El zen del correr. Repetirte esta frase o el zen del correr. Esto es fantástico. Todo lo que estoy hablando es interior. Es interior. Cuando realmente todas las esferas cerebrales dentro de nuestro cerebro y todas las esferas, el campo de las esferas exteriores quedan equilibrados, cuando llegamos a la punta del árbol, a la estrella, es cuando viene el estado mental de samadhi. El samadhi es este estado de pérdida del consciente y entrada dentro de la conciencia. Julia pregunta, ¿qué frase? Ahora abrimos. Ya pesado, es otra. Ya. Bueno, ¿qué frases? Ya os he dicho, frases de momento, ahora veremos que hay mantras universales. Después cada persona puede tener su propio mantra. Os recomiendo que vayáis a un experto para que os lo explique. Un experto en meditación, si queréis meditación trascendental pura, un experto en meditación trascendental, una persona que realmente la represente. Y si no, pues podéis buscar un experto en meditación, alguien que haga meditación y que conozca el valor de los nombres, de los símbolos y el valor fundamentalmente de los sonidos. Y entonces puedes tener un sonido personal. Esto es muy personal, pero bien, si quieres hacer una historia interior, tienes el Aum, tienes el Om, que son generales, y tienes tu nombre, que lo puedes utilizar si no sabes ninguna otra cosa. Después el resto de mantras son los 99 nombres de Dios. Bueno, ahí le podemos dar una mitología, pero todo lo que tiene mitología es que tiene una base científica en el fondo. Entonces hay que trabajar estas bases científicas. Y hay que conocer la frecuencia de onda que producen las vocales y las consonantes. Tienes un libro que tú conoces y que conocemos algunos, porque yo mismo porque lo escribí, que se llama Personas, Nombres y Destinos, donde explicamos la importancia del valor del nombre. Entonces ahí puedes darte cuenta de que, claro, que las palabras también tienen su potencial. Y por lo tanto, es muy importante que alguien lo contemple. Pero también te lo puedes poner tú. ¿Me explico? Bien. Vale. Ahora vamos a responder un poco a los diferentes tipos de meditación. Vamos a ver. ¿Quiénes han escogido la A? ¿Quién ha escogido la A? Del test. La Angélica, la Ángels, un momento, la Julia, Bien. la Pilar. Muy bien. Atención A. Los de la estado delta. Todos los que habéis escogido este sistema, estáis cansados. Necesitáis descansar el cuerpo. Lo siento mucho. La situación no mejora porque vuestro cuerpo está muy tenso. Por lo tanto, al estar el cuerpo comprimido, con tensión, no puede resolver las situaciones que tenéis delante. No podéis salir de este mundo de la tensión, de este mundo del enfado y naturalmente del código de presiones. Sería muy interesante que consiguierais el sueño profundo. Por ejemplo, lo que son muy buenas son imágenes, las yantras. Los yantras no son nada más que, en este caso cuando hablemos de la geometría sagrada, hablaremos de que las formas, las estructuras tienen mucho que ver y sobre todo lo que llamamos los sólidos platónicos, que no son nada más que proyecciones de luz. Dentro de los sólidos son caras y estas caras representan también, como ya lo veremos, los reflejos de luz del sol.
Entonces veremos una serie de cosas que nos gustarán mucho, pero es importante que conectemos con estas figuras. ¿Cómo? Pues mira, simplemente antes de acostarse cada día, poner el Somnium de Connexions Vitals, los que lo tengáis. Quien no lo tenga, no sé si todavía está en posibilidades de tener la oferta, de tener durante unos días acceso a algunas figuras, y por lo tanto que lo pida, encantados. Y si le va bien, pues que se quede la tarjeta. La tarjeta de Connexions Vitals no, en absoluto, no es nada cara y tiene una serie de posibilidades. Ya no solamente para dormir, sino el Concentraplan, hoy pondremos el Somnium para terminar, para que tengáis un sueño reparador, ¿vale? Pero bueno, digamos, atención a los de elemento agua, atención al riñón y la vejiga, y sobre todo neutralizar, o sea, la tensión de la madre para llegar al inconsciente. Esto es un poco lo que hay en este caso, ¿no? Entonces, atención a los del grupo A. Las meditaciones son de yantrams y por lo tanto lo que tenéis es de dormir. Procurad utilizar el Somnium adecuadamente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos han cogido el B? La Julia, la Irene, la Angélica, la Pilar, imagino. La Teresa. Muy bien. El B es otra cosa. El B es la necesidad de expandir la tensión, de sacarla. Bien, atención, ya os he dicho yo que hay que dormir la mente. La mente se puede dormir de muchas maneras. Esta, para mí, es otra de las grandes meditaciones que tenemos en este momento. Por cierto, que quien quiera practicarla puede hacerlo y esté relativamente cerca, esté en Cataluña, cerca de Tarragona, en la Ampolla de Mar, y organizado por Connexions Vitals, a un precio también muy módico, hay un curso este final de semana que viene, donde quien quiera puede venir porque hay una dinámica que se hace el domingo por la mañana, más trabajos también de dinámica desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 12 del mediodía. O sea, tienen la posibilidad de conocer todo este entramado de la meditación dinámica. La meditación dinámica es una meditación en movimiento. Ya os he dicho que yo dormía mi cerebro haciendo marcha. Más claro el agua. A los 30 kilómetros o te rindes o te mueres. No, ahí no hay más. Y entonces ahí es cuando aparecían, bueno, las cosas. Y cuando realmente te dabas cuenta de que nosotros somos algo más que esta historia newtoniana lineal, ¿no? Pues bien, el baile, la expresión corporal, el baile en diferentes fases, es la meditación de Osho. Aquí se utiliza cualquier tipo de frecuencia, hace que salga la tensión, el enfado, y después, poco a poco, esto se va cambiando, van entrando engramas diferentes dentro de nosotros, finalmente en una relajación final, con una música especial, la persona vuela y lo que te dicen, me he quedado nuevo, esto, y después de 3 horas de bailar sin parar. Ya sabéis, quien quiera, que nos llame y que venga. Hay que arriesgarse, señores, hay que arriesgarse. Y entonces, esta es otra fórmula de meditar. Atención a los que necesitáis esta dinámica, este movimiento. Es obvio que todas las meditaciones pueden servir, pero obviamente esta es muy interesante y nos lleva también a estados de samadhi. El samadhi lo puedes conseguir durmiendo, lo puedes conseguir bailando, lo puedes conseguir de cualquier manera. Lo puedes conseguir. Bien, en este caso son las tendencias. Quizás en este caso necesitáis todo esto porque tenéis algún engrudo emocional que no podéis sacar fuera, alguna situación a nivel cardíaco del corazón, del chakra del corazón, que no podéis expandir. Por lo tanto, atención. Bien, ¿cuántos han escogido el C? La Julie, el Alberto, de momento, al Carlas. Muy bien.
La meditación. Necesitamos llegar a las ondas gamma de alta frecuencia. El fuego. El fuego representa el cenit del sol durante el día. Y por lo tanto necesitamos llegar a la máxima tensión. O sea, llegar a ese punto de samadhi. Entonces las ondas gamma de más de 40... Primero, consecuciones muy rápidas. El zen y la MT. La MT siempre es un mantra interior. Todo lo que es interior pasa de alfa a gamma. Lo que es un mantra exterior se queda mucho en ondas alfa o alfa profundo. Pero el mantra interior, que es el que te recitas interiormente, te recitas interiormente, este mantra es el que realmente te va a conducir primero a un estado de más relajación, y a partir de ahí, si tú continúas insistiendo con tu voluntad y con el tiempo, porque no se consigue el primer día, se consigue un día detrás de otro, si lo consigues un día detrás de otro y con mucha disciplina, allí donde estés y como estés, te aseguro que lo consigues. Es una cuestión de tiempo. Y fácil, porque no es necesario ni siquiera sentarte en un sillón de meditación. Atención a esto. ¿Quién necesita esto en este momento? Bien, los que necesitáis paz interior. Paz interior desde el corazón. Necesitáis armonizar el corazón. Y con lo cual armonizáis también el intestino delgado, que es el alambique de la vida dentro del cuerpo. Entonces, si conseguimos armonizar el corazón, vamos al samadhi. Vamos a la conciencia pura. Adelante. ¿Cuántos han escogido el D? El ángel... La rosa de Tudela. Muy bien. Muy bien, vale. Pues, estado alfa, el mantra exterior. Es lo que hacen los monjes tibetanos, bueno, los monjes, las personas que van a los monasterios más que los monjes. Repetir permanentemente un mantra. Por ejemplo, Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Es una forma de que tu mente está y entre tanto puedes caminar. El Om Mani Padme Hum nos va muy bien. Representa elemento metal, pulmón e intestino grueso. Es una forma de eliminar la tristeza. Es muy importante este tema, la tristeza, y porque quien da energía al pulmón es el estómago y el bazo páncreas. Y por lo tanto, estamos ante una necesidad importante. Cuando alguien está a punto de tener una pérdida, es muy importante trabajar con el mantra exterior. Por esto, cuando una persona está a punto de morir, se le recitan versos, se le recitan oraciones. El mantra exterior nos ayuda muchísimo a darle fuerza al metal, que es el desapego. Entonces, pues, es muy importante que las personas que tengan este proceso repitan esta oración. En el cristianismo, bueno, el catolicismo, pues se repiten las oraciones, pero son oraciones que no tienen una cadencia determinada. O sea, Padre Nuestro que estás en los cielos, está bien, pero no tiene esta cadencia. Es más importante el rosario, porque en el rosario se repetían sistemáticamente palabras como ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. Por ejemplo, todo esto, cuando lo vas recitando, de alguna manera va dejando la mente boom, 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 en un estado de alta conciencia. Bien, yo os explico cosas que las hemos vivido seguramente. Los jóvenes no, pero los que ya tienen son menos jóvenes, como por ejemplo yo, pero soy joven, no os penséis, pues lo recuerdan de cuando eran pequeños. Entonces, bueno, todo este punto, toda esta situación, la podéis resolver fácilmente con estos tipos de mantras. Y los que ya, de alguna manera,
habéis trabajado, pues el Om Mani Padme Hum lo conoce todo el mundo. Y si aún queréis cosas más divertidas, pues los kirtans, podéis cantar. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ya está. Podéis buscar kirtans y mantras. Y entonces, bueno, a partir de ahí mejoraréis mucho. Mejoraréis el bazo, mejoraréis el páncreas, tendréis más resolución y sobre todo eliminaréis la tristeza de una posible pérdida. Adelante. Falta el último, ¿no? Sí. El elemento metal. ¿Quién ha cogido C? La E. Ay, perdón, la E. La Merche, la María Dolors, el Pablo, la María José Mascael. Muy bien. Ya como en el fuego he puesto primero el Zen, porque el Zen es más profundo, y la MT, aquí pongo primero la MT y después el Zen, porque estoy en un nivel que es el nivel Z. Aquí me interesa encontrar un nivel para poder entrar en el sueño profundo. O sea, en realidad lo que se intenta es una transformación. Todos los que habéis cogido este sistema de meditación, tanto uno como el otro, el MT en este caso, es para transformar vuestra vida. Yo lo utilicé para transformar, sin saberlo. Tenía de transformar un estado, estaba en un estado desesperado, entonces tenía de buscar algo. Entonces, el MT sirve para eso. Y además es muy fácil, una técnica muy fácil. Solamente conozco una técnica más fácil todavía, ya más fácil imposible, que es el método de Vital Frequency. Porque el método de Vital Frequency te hace introducir durante 3 minutos en un yantra que tú recibes, te da energía y te hace cambiar. Con el tiempo vas cambiando. Y además vas conectando con otros que también lo hacen. En la MT se hace el mismo proceso. Es un campo de meditadores, igual que el Vital Frequency es un campo. Entonces establecemos un campo de gente con intenciones éticas. Inmediatamente esto, de alguna manera, nos nutre, es un reforzante espiritual para conseguir el Samadhi. La ciencia demuestra que si cambias el entorno de un átomo, el átomo cambia. Y estamos hechos de átomos, y cuando tenemos sentimientos en nuestros corazones, estamos cambiando el entorno que se conecta con el material que lo compone. Atención, esto es muy importante, porque si nosotros cambiamos, el entorno cambia. Lo demuestra Maharishi con sus experimentos. Lo demuestra. Y lo podemos demostrar nosotros. Si nosotros estamos mejor, nuestro entorno cambia. Greg Braden también lo dice, y ahí lo dejo, os dejo con el Greg Braden, porque Greg Braden, mira, fijaros aquí los castellers, fijaros lo que hace la piña, esta es la base del pino, y cómo lleva la niña, que es diu l'enxaneta en català, cómo llega arriba, y cómo puede, una cosa tan delgada, sostenerse, al principio muy denso, y después se va reduciendo. Y el baile, y la expresión, aquí la tenéis también. Con Greg Braden estaremos el próximo día, porque trabajaremos fundamentalmente la mente holográfica. No os perdáis el próximo lunes, que nos gustará. Y muchas gracias por todo, muchas gracias por haber estado aquí. Y ahora atención, porque hemos terminado. Vamos a poner la inducción con el somnium. Atención al somnium. Y si queréis interiormente, cuanto lo estéis recibiendo, en principio, haced una intención de tener un sueño profundo y reparador, y después, cuando lo observéis, repetid interiormente. Si tenéis un mantra de meditación trascendental, utilizadlo. Y si no, utilizad el Om, que es el mantra universal que nos lleva al Samadhi, que nos lleva al campo unificado. Gracias. Recordad la sonrisa y la intención y dejaros ir. Soñad con el espacio, proyectaros en él e integraros en una red cósmica, sin límites, sin espacios, sin límites.
Gracias. Bueno, daros las buenas noches, feliz semana. Los que mañana tenéis clase del curso de Familia Vital, acordaros, de 9 a 10 y media. Miércoles los de Psicología Astrológica, que aún nos queda alguna sesión. Y buenas noches a todos, ya por aquí todos ya vais despidiendo. Y recordar pues que el fin de semana, como antes ha explicado Josep María, todavía quedan plazas pues para lo que es el fin de semana del taller de conexión con uno mismo, que serán trabajos también de Gestalt, junto pues con los trabajos de intención que Josep María pues está acostumbrado, o los que ya habéis trabajado con él, ya estáis acostumbrados a sus trabajos. Y el domingo, la salida del sol, el sun gazing haremos, y después todo el trabajo de dinámica, que es muy completo. Feliz semana y a descansar.